Factores determinantes del embarazo en adolescentes, situación actual en el Perú. Esta presentación viene de la BP sobre Kimberly, una madre adolescente. Para entender lo que sucede en la adolescencia, tenemos en primer lugar que entender, de acuerdo al modelo de Brock-Framer, que el adolescente y todas las personas vivimos en medio de un entorno familiar. Y este entorno familiar va a ejercer una acción sobre el adolescente, y eso es, el adolescente va a ejercer una acción sobre el hogar familiar inmediato. Además, alrededor de él se mueven las redes informales, las redes de parentesco, los amigos, los compañeros, ¿no? El entorno, el colegio, los compañeros de colegio, los partners, el entorno local, las redes, los grupos de trabajo, los grupos sociales, ¿no? Y los servicios formales, la escuela, la municipalidad, el servicio de salud, ¿no? Y todo esto inmerso dentro de un sistema político, social y económico. Además, todos estos fenómenos y interacciones suceden en el tiempo. La adolescencia es una etapa de la vida, ¿no? En que lo que se ofrece y se puede potenciar las posibilidades para la realización de cambios en la dirección de la vida. Es una etapa muy productiva, muy laboriosa, de mucho modelamiento neuronal, de mucha plasticidad neuronal. Además, es un tiempo de oportunidades de aportes, es un periodo cronológico prolongado que requiere sentido en sí mismo. Es verdad que hay varias etapas, ¿no? Hay la adolescencia temprana, la media y la tardía, ¿no? ¿Cuáles son las causas de un desarrollo psicológico saludable, ¿no? Aquí hay que ver los estudios aspectos positivos del individuo. Hay varios factores que hablan sobre el modelo del déficit, en el que hay factores de riesgo para el desarrollo de ajustes psicológicos, estudios centrados en el déficit y la patología, la comprensión de cómo se producen los desajustes psicológicos. Pero esto hay que romperlo, hay que ir hacia un modelo, ¿no? Modelo del desarrollo positivo, donde vamos a ver cuáles son las causas de un desarrollo psicológico saludable, los estudios del aspecto positivo del individuo, que es lo que tenemos que resaltar. Entendiéndolo así, vamos a ver que nuestros adolescentes, la realidad de la adolescencia y del embarazo de la adolescencia en el Perú. Lo que se ha observado entre las características sociodemográficas de las adolescentes de 15 a 19 años, ¿no? Según el censo del 2017, estos son datos publicados en el INEI, ¿no? Vemos que de toda la población censada, el 49.2% eran mujeres y el 50.8% eran varones. Perdón, el 50.8% eran mujeres y el 49.2% eran varones. De este grupo de edad, los adolescentes corresponden al 8.1% y de 20 a más años el 66.4%. Entonces, en el Perú, las madres, la distribución del porcentaje respecto al total de mujeres de 15 y 19 años en cada departamento. Observamos que en la zona de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, ¿no? Tenemos una Amazonas y San Martín, el porcentaje de mujeres adolescentes es entre 20% y 19.9%, o sea, 15%. Entonces, es en estas provincias, en estas regiones donde tenemos los mayores casos de embarazos en adolescentes. El menor se encuentra en Ancash y en la zona sur, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua. Y en Lima se encuentra entre 10 y 15% de madres gestantes adolescentes. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las madres, ¿no?
De acuerdo entonces al total de mujeres, observamos que del censo de 2007 al censo del 2017, prácticamente no ha habido un cambio. En 10 años no se ha modificado, ¿no? El porcentaje de mujeres, de adolescentes que están gestando, ¿no? No hay una variación sustantiva, es decir, durante 10 años todas las estrategias utilizadas no han servido o simplemente no han sido las adecuadas y por lo tanto se tienen que aparecer. Observemos pues que ¿no? En 15 años, observen ustedes, el 2% correspondía a gestantes de 15 años, 5.3 de 16, 10.5 y 17, aumentando hasta los 19 años, ¿no? En donde hay mayor porcentaje de gestantes. Observen ustedes que prácticamente estas cifras son similares, ¿no? A las que observábamos en el 2007 y el 2017. Entonces, así vemos pues que si hacemos un cuadro comparativo, existe muy poca variabilidad entre las cifras del 2007 y 2017. ¿Cuáles son las características en relación a si saben leer y escribir? En la población total hay un 98,7% de personas que saben leer y escribir y 1.3 que no saben ni leer ni escribir. En la zona, pero hay una disparidad entre la zona urbana y rural, siendo mayor en la zona rural las personas que no saben leer ni escribir, ¿no? Entonces, aquí vemos que la mayoría tanto a nivel nacional, sabe leer y escribir, pero siempre tenemos un porcentaje de mujeres que no saben leer ni escribir, siendo mayor en la zona rural, ¿no? Observemos ahora cuáles son los departamentos que mayor tasa de analfabetismo hay: Ucayali, Amazonas, Loreto, Pasco, San Martín, Huánuco. Y menor en Tacna. En Tacna todas las personas saben leer y escribir, ¿no? Eso es importante. Y si ustedes observan nuestro mapa de embarazo adolescente, vimos que en las zonas donde hay mayor porcentaje de las mujeres que no saben leer ni escribir, tenemos mayor tasa de embarazo en adolescentes, ¿no? Y aquí pues es el cuadro tanto urbano como rural, siendo mayor. Miren, en Ucayali el 10.4% no sabe leer ni escribir de la zona rural. Este es algo que el Perú tiene que cambiar. Entonces, observamos acá la asistencia escolar, ¿no? La asistencia escolar, observen ustedes, solamente un 19% de las madres de 15 y 19 años asiste a la escuela y el mayor porcentaje deja de asistir a la escuela, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de educación alcanzado, ¿no? Observen ustedes que el mayor, tenemos solamente el 17.4 llega a la primaria completa, un 72 hace secundaria, y las madres gestantes que llegan a tener educación superior, ¿no? Ya sea no universitaria, 5.3 y 3.7. Entonces, la mayor parte queda, ¿no?, por debajo de la educación básica regular. Bueno, en relación al estado civil, el mayor porcentaje va a tener una unión inestable, que es la convivencia, ¿no? 7% está separado y el 23% soltera, entre los 15 y 19 años de edad. Ahora entendemos por qué hay un abandono escolar también, ¿no? Y bueno, y aquí observemos que
En Moquegua, el 47.9 de estas madres que llegan a adolescentes que se embarazan son solteras, ¿no? Y convivientes, es mayor la convivencia de estas madres, ¿no? En provincia. En Lima, 59.9, 59.4. Y el menor porcentaje de casadas. Entonces, observamos pues de que existe es lógico también pensar por qué la adolescencia es una etapa donde no se van a establecer ni fijar el matrimonio, ¿no? Es decir, que la adolescente generalmente lleva un embarazo no deseado, ¿no? Producto muchas veces del abuso sexual, ¿no? Bueno, y el otro aspecto que tenemos que considerar es qué porcentaje de embarazadas adolescentes entre 15 y 19 años tiene algún tipo de seguro. Sin seguro, 19,9, y con algún tipo de seguro, 83.1. Si bien estas variantes que eran hasta el 2017, en donde no había el seguro universal, han cambiado porque ahora todos tienen el seguro universal. El problema es en realidad el acceso al servicio de salud, ¿no? La mayor parte tiene seguro integral de salud. Recuerden ustedes que el gran problema aquí es que generalmente los hijos de los asegurados tienen seguro, pero cuando gestan perdían el seguro. Felizmente esta mala interpretación de la ley cambió en el Seguro Social del Perú y para la atención de la adolescente gestante, que se perdía al momento que la gestante que el adolescente gestaba. El problema es para el hijo del adolescente. Una vez que nace, pierde el seguro social, ya no se atiende, y también en las Fuerzas Armadas, donde si bien el hijo de un policía o la hija de un policía tiene el seguro, pero el hijo de la hija ya no tiene el seguro. Bueno, entonces podemos concluir así que 13 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas por primera vez, de acuerdo al ENDES 2018. Y solo en el 2018 se atendieron más de 22.000 partos de niñas entre 12 y 18 años. 22.129 casos registrados por el MINSA. 12 años es abuso sexual. 41% de nacimientos fueron prematuros. Registrados en 2019 lo tuvieron de niñas y adolescentes entre 12 y 17 años en el MINSA, sin contar la incidencia de niños con problemas de deformación del sistema nervioso central, ¿no? Malformaciones. Entonces, tenemos pues que América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con mayor tasa de embarazo en adolescentes, y 1 de cada 5 adolescentes es madre en el Cono Sur. Cifras aterradoras, ¿no? ¿Cuál es la situación del embarazo y la maternidad de adolescentes entre 15 y 19 años en el Perú? De acuerdo a la información de ENDE 2017, se había dado la alerta del incremento observado de embarazos en adolescentes de 15 y 19 años, al pasar de 12.7% en el año 2016 a 13.4% en el 2017. Este incremento se observa en las zonas urbanas, al pasar de 9.8 a 10.7 entre el 2016 y 2017, y en las zonas rurales de 22.7 a 23.2 entre el 2016 y 2017. ¿Cuáles son los factores que estarían asociados a este incremento del embarazo en la adolescencia, a esta falta del Estado en poder controlar y poder mejorar y disminuir la tasa de embarazo en adolescentes? El factor 1 sería la existencia de barreras culturales, económicas, sociales y geográficas que inciden en la alta prevalencia del embarazo en adolescentes de zonas rurales y las adolescentes que provienen de la selva y se encuentran en situación de pobreza.
Otro factor sería el limitado acceso a la educación y la deserción escolar. Según la información del INEI del ENDE del 2017, entre las adolescentes sin educación, 31,8% ha estado embarazada, y entre las adolescentes que solo tienen educación primaria, el 44,6% estaba embarazada. Mientras que en las adolescentes con educación secundaria, esta disminuye al 12,4%, y en la de educación superior al 6,8%. Así vemos que la educación, ¿no?, parece ser un factor de protección para prevenir el embarazo en la adolescencia. Otro factor es la mayor vulnerabilidad y discriminación de niñas y adolescentes indígenas en zonas rurales, la debilidad en la implementación de políticas públicas con enfoque de género e interculturalidad y actitud permisiva frente a casos de violencia sexual en niñas y adolescentes. Según la información del INEI del año 2016, en el Perú, sobre condiciones de violencia de la población según origen étnico, el 27,4% de mujeres indígenas en zonas rurales de 15 a más años de edad alcanzó el nivel secundario frente al 43,8% de varones indígenas de 15 años a más edad en zonas rurales. Es decir, tenemos una gran diferencia entre el poder acceder a una educación entre varones y mujeres, mayor en las zonas rurales. Hay una discriminación hacia la niña, una falta de políticas que permitan, ¿no?, resaltar y empoderar a esta adolescente, ¿no?, para que complete sus estudios, para que llegue a tener una carrera y pueda salir, ya sea una carrera técnica, una carrera de educación superior, sea técnica o universitaria. Hay un limitado acceso a métodos de planificación familiar, a pesar que es fundamental para prevenir los embarazos y la mortalidad materna en la adolescencia, teniendo en cuenta además que el inicio de las relaciones sexuales es cada vez más temprano, ¿no? A esto tiene que ver el acceso a otros medios de comunicación, también el hacinamiento, ¿no? Por ejemplo, en países, es interesante también acerca de la planificación familiar o el acceso a estas medidas de control, ¿no? Que en Europa, por ejemplo, hay una disparidad también, ¿no? Hay embarazo adolescente alto. En Inglaterra, por ejemplo, ¿por qué? Porque no se permite, no hay educación sexual. En cambio, en el área de Europa, en donde la educación sexual es parte de la currícula de los estudiantes en etapa primaria y secundaria, hay una tasa mínima de embarazos en adolescentes. Entonces, el embarazo y la maternidad temprana pues se asocian a mayor riesgo también de mortalidad y abandono y retraso escolar. ¿Cuál es la causa y efecto de las desigualdades que persisten en nuestra Latinoamérica y Caribe? Se relacionan directamente con la falta de oportunidades para el ejercicio de los derechos y para el desarrollo educativo y laboral. Podemos identificar las determinantes sociales de esta problemática y su impacto en la salud de los procesos del desarrollo de las adolescentes y de los adolescentes. Hablemos sobre los derechos reproductivos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a recibir e impartir información y a la libertad de pensamiento, el derecho a la planificación de la familia, el derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho a beneficios del adelanto científico, a la no discriminación ni por edad ni por sexo, el derecho a la igualdad en la educación y el derecho a la vida privada y a la vida en familia. Los derechos sexuales es a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la vida e integridad y seguridad de la persona, el respeto al derecho a la autonomía e integridad del cuerpo, el derecho a una vida libre de tortura, trato, ¿no?, o penas crueles, inhumanas y desagradables, derecho a la privacidad, ¿no?, al adelanto científico, a la educación integral y de la sexualidad
el derecho a la información, a la vida libre de violencia y coerción. Entonces, el abordaje de la prevención y la atención del embarazo en adolescentes requiere de intervenciones multisectoriales, multidisciplinarias, la participación activa de los propios adolescentes y jóvenes. Al trabajar en promoción de la salud y en prevención del embarazo en la adolescencia, tiene que implicar abordar todos los factores de riesgo, potenciar oportunidades para el desarrollo pleno de la adolescencia e impulsar la autonomía y el proyecto de vida de las y de los adolescentes. No verlos como un acto negativo, sino más bien como algo positivo y reforzar estos aspectos positivos de la vida en la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces lo que necesitamos es incrementar y empoderar a los adolescentes con intervenciones tempranas que cambien el contexto y el sentido de lo que es la infancia y la adolescencia en la población. Las estrategias basadas en la pirámide de impacto para la prevención del embarazo en adolescentes, cuya base incluye la incidencia y la determinación social de la salud, reducir la pobreza, la migración, reducir las disparidades sociales, promover el desarrollo juvenil, el acceso a la educación media y superior, es la que tiene más impacto. O sea, no podemos trabajar si no tenemos un cambio en los determinantes sociales de la salud, que tiene que ver con la parte económica. Mejorar el contexto para la toma de decisiones saludables, el marco jurídico, la información, la educación, la comunicación para la población y el fortalecimiento de las normas sociales. Entonces, el embarazo en adolescentes se encuentra en el centro de un ecosistema en el cual, ¿no?, los aspectos de la estabilidad económica, el contexto social y comunitario, la salud, cuidado de la salud, la comunidad y la educación van a ser de factores que tenemos que manejar, para lo cual necesitamos un cambio dentro de lo que es las políticas económicas y sociales y de la salud y educación en nuestro país. Así, el embarazo en adolescente, ¿qué barreras y vacíos normativos hacen que el problema persista? Este ejemplo de Milagro Flores, tomado de Badilla, ¿no?, que cita, ¿no?, cómo es posible, cómo es que ella habla sobre la falta de acceso a medios de protección, a métodos de planificación familiar, y que se han incrementado estos problemas con la pandemia, ¿no? O sea, no podemos citar la situación actual, el contexto en el cual nos movemos en un sistema de salud que se olvidó que existían los demás problemas y se dedicó solamente al tratamiento de los pacientes con COVID, ni siquiera al tratamiento completo en la parte preventiva, ¿no? Pero es importante enfatizar y no olvidar que esa es una parte, y nos olvidamos del todo, no sabemos exactamente cómo es que ha ido, ¿no?, en esta etapa de la pandemia, pero definitivamente ha habido un abandono de los aspectos preventivos en todas las áreas, ¿no?, ya sea educación sexual, planificación familiar, en la parte de inmunizaciones, en la parte de control de crónicos. Bueno, existe un gran problema, ¿no? El embarazo, pues, en adolescentes, para la UNICEF urge resolver las diferencias entre el Código Civil, el Código de los Niños y Adolescentes y la Ley General de Salud, así se evitará la discrecionalidad sobre la capacidad e incapacidad de los adolescentes. Por eso se debe modificar el Código Civil. Entonces, centrándose en la muestra de la niña, encontramos que el embarazo temprano está impulsado principalmente por 5 aspectos, ¿no? La riqueza del hogar. Cuanto más pobreza hay, mayor riesgo de embarazo en adolescentes. La estructura familiar. Cuando no hay una estructura estable de la familia, cuando no hay un respeto entre todos en la familia, ¿no?, va a haber mayor riesgo para el embarazo en adolescentes. El rendimiento escolar y la asistencia a la escuela. Sí, tenemos bajo rendimiento escolar, que hay que analizarlo también porque hay deserción escolar, repitencia escolar, hay mayor riesgo para el embarazo en adolescentes. Las competencias y aspiraciones socioemocionales. Si tenemos a alguien que no siente que existen expectativas
para poder desarrollarse en el núcleo de su familia, en el núcleo social, y se encuentra además no empoderado, vamos a tener un alto riesgo de embarazo en adolescentes, ¿no? Es decir, para cambiar esto tenemos que empoderar a los adolescentes, decirles que ellos pueden salir adelante, que el momento en que viven se puede cambiar si es que generamos otras estrategias, que ellos lo pueden hacer, ¿no? Que todo está en sus manos, que la sociedad también lo puede apoyar. Y también el inicio de la primera relación sexual. Cuanto más precoz se inicia en las relaciones sexuales, mayor riesgo de embarazo en adolescentes hay. Pero aquí yo creo que también es importante reconocer el abuso sexual. La crisis de adolescencia no existe, o más bien solo es el resultado de un conflicto entre la facultad de pensar, definición etimológica de la crisis, y la incapacidad de decidir realidad sociológica de la adolescencia. Es una crisis de la realidad social, según el profesor Fischer en La adolescencia en crisis, escrito en el año 2001. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que aprovechar? Las redes sociales. Las redes sociales nos permiten ingresar a este mundo adolescente, y ahí es donde tenemos que reforzar la comunicación, empoderar a los adolescentes, aprovechar estas estrategias para mejorar nuestra relación con ellos y ellas. Tenemos la bibliografía. Esperamos que haya sido productivo. Gracias.